Vamos a saludar a esta hora, se une a esta transmisión desde la capital de Estados Unidos a Carlos Ponce, él es director para las Américas de Freedom House. Señor Ponce, una buena tarde para usted. Gracias por acompañarnos aquí en NTN 24. Hola, buenas tardes. Yo muy feliz de acompañarlos como siempre y muy contento por los caminos que lleva la región. Esos caminos que lleva la región con lo que usted ha empezado este saludo, ¿cuáles son los primeros para los venezolanos que el día de hoy ven la juramentación de unos nuevos diputados de oposición que van a tomar decisiones en cuanto a leyes, decisiones además importantes para los venezolanos? Bueno, lo principal es que ha habido una instalación, pese a que muchas personas pensaban que no se iba a dar. Ha habido la instalación y se ha dado con mínimos altercados, con mínimas situaciones preocupantes, lo cual es muy positivo. Es muy positivo donde vemos que se podría dar un espacio de diálogo, donde se podría dar un espacio de concertación, donde quepan todos los venezolanos y donde empiecen a encontrar soluciones al grave problema que tiene Venezuela en materia de derechos humanos, en materia de instituciones, en materia económica, en materia social, en materia también de narcotráfico. Hay una cantidad de temas que tiene un reto muy grande Venezuela y que es momento de que se aborden esos temas en este momento. Sin embargo, usted bien lo dice, podría darse el diálogo, pero yo me quedo con una palabra que ha dicho hace pocos minutos Diosdado Cabello, el chavista, ha dicho: seré fastidioso. Él dice: pueden aprobar las leyes que quieran, pero no vamos a permitir que victimarios se perdonen ellos mismos. Esto refiriéndose pues a este objetivo de la amnistía, la ley de amnistía que han impulsado desde la candidatura hasta ahora que ya van a llegar a la nueva asamblea los opositores. ¿Qué podría pasar cuando Diosdado Cabello pues, dice esto: seré fastidioso? Bueno, una cosa es que una persona sea fastidiosa y pida estructuras y pida análisis. La otra es que no se den los cambios porque impongan su autoridad, impongan su poder. Yo creo que Venezuela tiene que avanzar a un proceso de reconciliación, un proceso donde los que son criminales tienen que pagar sus penas, violadores de derechos humanos, narcotraficantes que han abusado del poder o que se esconden detrás del poder, todas las instituciones que han fallado en realmente proveer una solución a los conflictos que ha dado Venezuela y que esos conflictos han ido a la violencia por falta de esas soluciones, todos los abusos de poder, todos los abusos institucionales. Esas son cosas que tienen que empezar los mecanismos institucionales a funcionar. Tiene que haber un cambio en el Poder Judicial en Venezuela para que realmente se vuelva independiente también, y se tiene que dar un caso de institucionalización. El caso de los presos políticos es claro. Se tiene que buscar una solución a unas familias y a unas personas que indebidamente se encuentran sometidas a unos tratos inhumanos y degradantes y además están bajo una situación de inacción o de acción contraria del Poder Judicial, de los cuales le han privado su derecho, y eso tiene que solucionarse. Lo quiera un individuo o no lo quiera un individuo, eso pasa a otro nivel. Y hablemos de este objetivo, el que mencionábamos hace un momento, la libertad inmediata e incondicional de los presos o denominados presos de conciencia y presos políticos. ¿Por dónde debe empezar la asamblea, la nueva asamblea, este objetivo que tienen muchos, este sueño que tienen muchos y este pedido que han hecho los venezolanos también? No, tiene que empezar de inmediato con ese tema porque hablamos no solamente de un problema coyuntural en Venezuela, hablamos de algunas personas que llevan 2, 3, 4, 5 años en prisión sufriendo pena degradante. Hablamos de personas que son inocentes, que simplemente están presas por un capricho de un régimen, que tiene que ser solucionado su problema porque siguen pasando los días y siguen estando presos. Entonces es algo que de inmediato se le tiene que dar solución, que tiene que colaborar también, igualito que hace 16 años se dio un proceso de perdón hacia golpes de Estado y hacia problemas coyunturales que se dieron en el país. Yo creo que es un momento para que se aprenda también de lecciones del tiempo y se empiece un proceso de encuentro de los venezolanos. Sin ese encuentro no es posible, porque la asamblea sola no puede cambiar los problemas de Venezuela. Yo creo que es un momento donde se dé una negociación y un diálogo positivo, sin que haya impunidad. Claro, la impunidad no puede existir, ¿no?
Ahora, usted dice, esto es lo que debe suceder, pero ¿qué esperan o qué demandan de urgencia los venezolanos de esta nueva asamblea, luego de este histórico, lo hemos mencionado, triunfo de la oposición? Sabemos que la transformación del país durante los últimos 16 años ha sido demasiado profunda cuando empezó Sí, el no. chavismo, ¿no? Como para que pueda ser desechada a corto plazo, que es también petición de muchos venezolanos. O sea, no solo quieren el cambio de aquí para adelante, sino de desterrar lo que para criterio de ellos no ha sido positivo, no ha sido bueno en materia económica, el desabastecimiento que existen en los supermercados, en la cuestión de salud, seguridad y otras cosas que lo palpa el ciudadano que está en la calle con su familia o en su casa. Claro, claro, pero tiene que estar claro que tiene que haber un proceso de encuentro y de mejora en el país. Lo que había antes del chavismo, pues el chavismo surge por una razón también histórica, surge por una razón social, surge por una razón de deficiencias institucionales de su momento. Lo que había antes del chavismo no era una situación de lujo en cuanto a la situación de derechos humanos en Venezuela. Los crímenes acontecidos con el Caracazo, violaciones sistémicas de derechos humanos de cuerpos de policía. No era que antes del chavismo la situación era perfecta. Claro, a partir de que empiece un proceso de descomposición avanzada de todas las instituciones que ya tenían deficiencia, o sea, para el momento que llega al poder Chávez, solamente un 7% de la población tenía acceso al poder judicial, solamente un 14% de la población tenía acceso a nivel institucional, o sea, tampoco era la panacea, no es que se pueda regresar en Venezuela a la estructura previa al chavismo. Yo creo que el reto ahora del venezolano es encontrar un camino donde institucionalicen, donde construyan un futuro mejor, no basados ni en el chavismo ni en lo que estaba antes del chavismo, sino en las realidades actuales, no basarse en 20 años atrás. Uno de los defectos del chavismo fue precisamente basarse en una historia absurda de la realidad. Yo creo que las nuevas oportunidades dan para unas instituciones verdaderamente independientes que funcionen y que sean realmente abiertas a todos y todas las venezolanas, o sea, absolutamente a todos. Yo creo que ese es el gran reto. El gran reto es institucionalizar, el gran reto es construir, no reconstruir. Si se basan en reconstruir, ahí van a cometer los mismos errores y van a cometer las mismas falacias que se cometieron durante estos 16, 17 años o que se cometieron antes de la llegada del chavismo. Estamos dialogando aquí en NTN24 con Carlos Ponce, director para las Américas de Freedom House. Mientras tanto, también en sus pantallas, pues lo que sucede en la Asamblea Nacional. Hasta ahora hay un receso previo al acto de juramentación de los diputados. Usted ha hablado de retos, señor Ponce. Le quiero preguntar por Henry Ramos Alup, el opositor de la vieja guardia, como se lo denomina. Él va a presidir la Asamblea Nacional de Venezuela. ¿Qué se espera de él? Sí, yo decía ayer en una reunión, lo están poniendo como el retorno del Jedi, el retorno de Acción Democrática, esto que con la Guerra de las Galaxias, ¿no? ¿Yo qué se espera de él? Yo esperaría que, yo creo que la gente está esperando de él que tenga mucha moderación. Si quieren mostrar un camino diferente, tienen que respetar también de que un porcentaje de la población que también eligió una minoría importante, ¿no? Una minoría importante del Parlamento que necesita su respeto para cambiar el modelo de gestión que llevaba. Necesitan respetar dentro de los mismos grupos que están conformando la mesa de unidad las disidencias que puedan haber internas en cuanto a pensamientos y llegar a consensos en base a eso, a diálogo. Y yo creo que ese es el gran reto, encontrar el diálogo, encontrar puentes de unión y empezar a ser efectivo, porque si analizas la gestión de la Asamblea el año pasado, la Asamblea solo promulgó 2 leyes, son muy pocas leyes en todo el año. En todo el tiempo que lleva esta Asamblea, realmente le ha dado poderes extraordinarios todo el tiempo a los presidentes, tanto a Chávez como a Maduro, para legislar. Entonces yo creo que es una Asamblea que tiene el reto ahora de empezar a legislar finalmente en Venezuela y recomponer todos los procesos de unas leyes
equivocadas en cuanto a libertad de expresión, tienen que asumir el reto de reformar todas estas leyes de censura que han sido promulgadas. En cuanto al control del funcionamiento de los militares y de la policía, tienen que buscar el camino de la mejora de estas leyes que empiecen a generar libertades individuales efectivas. En cuanto al Poder Judicial, tienen que eliminar una cantidad de leyes que han sido promulgadas donde restan la independencia del Poder Judicial. En fin, en cada uno de los sectores ahora toca el resto de construir nuevos escenarios, nuevas instituciones, nuevas leyes. Ese es el reto. Claro, ahí estamos con imágenes en vivo y en directo, lo que sucede en Caracas, Venezuela. Lo decíamos hace un rato, están en un receso porque están dando tiempo para esta verificación de las credenciales de los diputados electos. Esto podría tomar algún tiempo, son 167, como sabemos, quienes deben presentar estas credenciales. Ahora, la inquietud está en que si se va a reconocer la credencial de estos 4 diputados que fueron impugnados por el tribunal, estos diputados de la Amazonía. Vamos a ver qué sucede en los próximos minutos, mientras nosotros seguimos conversando con Carlos Ponce, él es director para las Américas de Freedom House. Diputado, ¿qué cree usted, señor Ponce, que pase con estos diputados que fueron impugnados por el tribunal? ¿Se les dará cabida dentro de la Asamblea? ¿Habrá problemas? ¿No podrían ser posesionados? A pesar de que la oposición, por ejemplo, de sus 3 diputados dijo ellos van y el día de hoy van a tomar juramentación. Sí, el problema que yo veo con estos 4 diputados, los 3 de la oposición y el diputado del gobierno, es que se les cercenó también su derecho a la defensa. Un procedimiento expedito, que no se les dio derecho a la defensa, que uno podría tener dudas sobre los jueces naturales, no se dieron los procedimientos establecidos por las leyes en el caso en materia electoral, que tenía que haber un procedimiento previo ante el Consejo Nacional Electoral. Ya estos diputados tenían un derecho generado cuando fueron vencedores en su estado y la autoridad electoral los promulgó. Lo que faltaría es el acto administrativo de la entrega de las credenciales y esta decisión del tribunal les cerciona sus derechos. Un mecanismo judicial que funcionara, ellos tendrían derecho a un amparo para que ellos ejerzan su función y se haga después la revisión del caso ante las autoridades competentes, que es la autoridad electoral. Incluso eso es un tema pendiente. Entonces ahí se va a dar un conflicto de legislación, un conflicto de poderes, porque es una violación clara de la Constitución. Y el tribunal no puede ir por encima de la Constitución de ningún país. Entonces yo creo que ahí es un tema de derechos de ellos en este momento. Ya ellos fueron, ya tienen la garantía de un derecho y si no se le estaría violentando su derecho no solamente a haber sido elegido, sino su derecho a ejercer el cargo. Independientemente de lo que pase ahorita, eso es un tema que ellos tienen la capacidad de tanto pelearlo a nivel del tribunal y deberían buscar, si no, ante la sala constitucional, una revisión de su caso. Conflicto de poderes, como usted lo ha mencionado, porque desde ya la oposición, que ahora va a legislar, pues ellos han calificado al Tribunal Supremo de Justicia como un organismo absolutamente carente de legitimidad, de origen cercano al chavismo. Eso lo han dicho desde su presidente hasta otros diputados de oposición. Pero son, pues digamos, 2 poderes que deben trabajar en algún momento de la mano, a pesar de que cada uno tiene pues autonomía. ¿Cómo lograr ahí un consenso cuando los unos pues saben que los otros no tienen credibilidad, como lo dicen? O sea, en el caso del legislativo, el poder legislativo dice que el Tribunal Supremo no tiene ningún tipo de legitimidad porque es cercano al chavismo, al oficialismo. Sí, no, ahí tienen que empezar a generarse cambios a nivel de la legislación, pero también tienen que empezarse a generar puentes de diálogo y de discusión. Va a ser imposible que sin esos puentes de diálogo, sin ese proceso de discusión, desde la Asamblea vayan a cambiar todo el país. Tienes un conflicto de poderes, pero yo creo que cuando tienes un mandato tan claro, también otros poderes están obligados a empezar a buscar procesos de apertura.
y yo creo que el tribunal tiene que empezar esos procesos de apertura, tienen que empezar a abrirse a ese diálogo y tienen que empezar a un proceso de reconstrucción del país. Yo no dudo, hasta ahorita me ha sorprendido bastante el nivel de paz que se ha dado desde el momento de las elecciones. Ha habido comentarios, ha habido insultos, pero violencia en la calle como se esperaba después de la elección, eso no se dio. Violencia en la calle hoy, el día por lo menos hasta ahorita, no sabemos qué pasa más tarde, pero a este momento que se pensaba que no se iba a instalar, que no los iban a dejar entrar, no se ha dado. Entonces yo creo que hay que ver qué pasa a partir de ahorita con un proceso de negociación institucional, donde todos están llamados a sentarse a conversar. Vamos a agradecer, ha estado con nosotros desde la capital estadounidense Carlos Ponce, director para las Américas de Freedom House. Gracias por sus respuestas y por acompañarnos aquí en NTN 24. Un buen día.